El Ejército Nacional, la institución más querida por los colombianos, viene siendo atacada desde hace muchos años y está atravesando por un momento muy álgido en nuestra historia. Estamos a febrero 18, son las 11:30 de la mañana y estamos a punto de escuchar posiblemente una intervención del presidente Juan Manuel Santos anunciando un remesón en la cúpula militar. ¿Qué es lo que está pasando, general Ruiz? Bueno, es una situación bastante preocupante. Y bastante preocupante porque nos están golpeando, ¿no?, en lo más íntimo de nuestra institucionalidad, nuestro honor, nuestra dignidad. Esto que se ha venido realizando últimamente, para hacer referencia pues a estos dos casos que son de actualidad, unos montajes a través de una revista donde aparecen una serie de imputaciones, de falsas imputaciones contra el Servicio de Inteligencia Militar, sobre lo cual pues viene un aval inicial por parte del gobierno, después esto cambia de posición cuando se le da a conocer de que hay una ley vigente, que es la ley de inteligencia, que permite que todas estas actuaciones, motivo de cuestionamiento, eran totalmente legales. Los servicios de inteligencia militar pueden escudriñar, pueden monitorear, pueden vigilar, además es su obligación, todo lo que es el espectro, para tratar de detectar en forma aleatoria cualquier cosa que signifique amenaza a la seguridad interna, a la seguridad nacional. Bueno, eso ya está debatido, eso ya está resuelto, es una cuestión totalmente legal, totalmente constitucional. Fracasó la intención de quienes promovieron este show mediático, este escándalo que se dio. Entonces había que buscar, ¿no?, una segunda alternativa en la cual se pudiera atacar nuevamente la institución. Consecuencias del primer ataque contra la inteligencia militar, se tomaron decisiones pues a juicio nuestro quizá un poco apresuradas, pero las respetamos, las acatamos. Se relevaron dos generales de sus posiciones de mando dentro del Servicio de Inteligencia Militar y se ordenaron unas investigaciones como debería ser. Se decía que se estaba acudiendo a una serie de procedimientos irregulares y que se estaba haciendo una serie de interceptaciones que no correspondían a la tarea institucional. De todo eso, pues con el tiempo se fue demostrando. Hace poco, recientemente, ya el mismo vicefiscal general de la Nación, ¿no?, reconoció públicamente que hasta el momento, en lo que han escudriñado, en lo que han esculcado dentro del contenido de estos computadores, de estas grabaciones, de lo que tiene que ver con la vigilancia del espectro, no han encontrado nada irregular. Pero, El montaje. Para poner en contexto, estamos hablando de unas interceptaciones legales que estaban autorizadas por el gobierno nacional, eran para interceptar el espectro, como usted dice. La revista a la cual se refiere el general Ruiz es la revista Semana, que filtró estas conversaciones, estas grabaciones. La revista Semana está dirigida por el señor Alejandro Santos, hijo de Enrique Santos, fundador del M-19, sobrino del presidente de la República. Bueno, esta primera parte de este escándalo que se propició con el fin de causar daño a la institución, fracasó. Además porque las FARC, como amenaza, como organización terrorista, es un blanco legítimo. Y como blanco legítimo, esté donde esté, ¿no?, puede estar sometido a este tipo de vigilancia y control. Esté en Cuba, esté en Venezuela, esté en el Ecuador, como habitualmente ocurre con sus máximos dirigentes, ¿no?, allá pueden llegar la vigilancia y el control del espectro para conocer sus actuaciones, para conocer sus actividades, sobre todo lo que siempre intentan en contra de las instituciones de este país y sobre todo la amenaza que representa para la población civil, para el ciudadano común. Es mucho lo que se ha evitado a raíz de estas interceptaciones para que hechos, ¿no?, gravísimos terroristas hubieran podido afectar a la población civil. Esa es la primera parte. Entonces viene la segunda parte, como fracasó y hubo una reacción no muy positiva de distintos sectores de la sociedad en favor de su ejército, en favor de sus instituciones militares, entonces vino un plan B. El plan B se dio a los pocos días, entonces aparecen en la misma revista publicadas una serie de interceptaciones de unas conversaciones telefónicas. Lo que allí muestran simplemente es unas conversaciones de tipo coloquial, ¿no?, donde hablan de una serie de cosas
con las cuales pretenden enlodar el nombre de varios oficiales. En un caso se refieren al actual comandante general. Son unas grabaciones de la época en que él fue comandante de un comando operativo hacia el sur del país, por allá en el año 2012, y es unas conversaciones, ¿no?, que hace con un oficial que está ahorita siendo objeto de investigación y está en un centro de reclusión militar, ¿no?, donde en forma coloquial se utilizan una serie de términos, ¿no?, y utilizan ese contenido para cuestionar la actitud en general y sobre todo lo quieren enmarcar en algo que nada tiene que ver con unas posibles conexiones de unas irregularidades de unos contratos. Eso es totalmente montado, ¿no? Es una cosa pues que realmente generó el rechazo al interior de la institución y del propio inculpado, el general. El general salió y pidió disculpas. Yo utilicé términos desobligantes contra funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, un lenguaje pues de que no he debido usar, y públicamente lo reconoce y públicamente pide perdón como hombre no de honor. ¿No? Sin embargo, pues ese era el montaje y querían enredar una cosa que no era cierta. No. Hay otra conversación donde aparece este mismo coronel hablando con un particular, ¿no? Hablan de un negocio de miles de millones de pesos, ¿no? Algo que tenían en mente y que querían hacer, ¿no? Hasta el momento se pudo, ya lo sabe en este momento, después de que ese negocio fue un buen propósito, pero que no le resultó. Entonces, bueno, si hay que investigar, investiguen. Y si en este país la ley permite sancionar, ¿no?, una intención, entonces que se sancione penalmente la intención. Sabiamente, ¿no?, el ministro de Defensa determina una serie de investigaciones, una serie de acciones, y entonces hay investigación de tipo penal, hay investigación de tipo disciplinario. El señor presidente de la República, públicamente, una ceremonia militar, pues le quitó la facultad a la inspección del Ejército de continuar con la investigación disciplinaria y le pidió a la Procuraduría General de la Nación que aplicara su poder preferente, ¿no?, y que actuara en ese proceso. Bienvenido a todas estas acciones. A eso lo que nos interesa es lavar el buen nombre de la institución, ¿no? Pero el daño está hecho. El daño está hecho porque esto que se ha venido diciendo a través de los medios de comunicación, ¿no?, la revista Semana y una periodista a través de uno de los noticieros radiales, ¿no?, insistentemente ha venido atacando la institución, ¿no? Hasta el punto pues de que entiendo que en la mañana de hoy, no hoy, habían leído casi todo un expediente. Le llega con mucha facilidad a esta periodista esta información. ¿De dónde viene? Dice que viene de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y resulta que esas grabaciones las estaba haciendo la Fiscalía, y que las estaba haciendo sobre unos teléfonos, ¿no?, que tenían bajo su control. Y viene la pregunta que por qué estos detenidos tenían teléfono. Seguramente porque era la Fiscalía que le interesaba que tuvieran teléfono para conocer de sus conversaciones dentro del proceso investigativo que adelante. Están en todo su derecho. Eso está bien, con orden judicial. Eso no es criticable. Lo que allí aparece, pues es lo correcto en cuanto a la autenticidad de voces y demás. Pero lo que está dándose lugar es distorsionando el contenido, distorsionando la información. Entonces, esa mala imagen, ¿no?, de una corrupción hacia el interior del ejército, de una corrupción de sus mandos, de una cantidad de cosas que no están allí porque no hay verdad jurídica, sino hasta ahora se va a investigar, ¿no?, sobre estas cosas que son unos indicios nomás. Entonces no pueden tener esos calificativos. Eso ha generado un gran daño. Ahorita en este momento la preocupación es grande. Se dice ahorita que al mediodía el gobierno va a comunicar una serie de acciones y medidas donde seguramente van a lograr, ¿no?, van a lograr lo que pretenden algunas ONGs nacionales e internacionales en el sentido de atacar a la institución. Las FARC desde La Habana han pedido repetidamente, insistentemente, la cabeza del ministro de Defensa. Entonces, aquí ya estas ONGs, ¿no?, insistentemente, ¿no?, y grupos de izquierda están haciendo coro en el mismo sentido. Quieren la cabeza. Ellos saben que es nuestro líder. El ministro actual es una persona muy respetada, muy respetable, que ha trabajado las 24 horas del día en defensa de la institución. Un hombre preparado, su condición de
viceministro, su condición de ministro y sus resultados, ¿no?, en su gestión, ¿no?, lo han colocado como un verdadero líder irrespetable y muy respetado por parte del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Policía Nacional. Entonces, la intención es eso, descabezar la institución, ponerle en tela de juicio para decir es una institución criminal, ¿no?, donde tiene 15.000 hombres investigados por la Fiscalía, donde hay irregularidades de tipo administrativa, como decía aquí una periodista, a través de una cadena radial, ¿no?, donde mientras los soldados se mueren defendiendo este país, sus comandantes están robando el dinero de los colombianos. Esas son gravísimas imputaciones hechas públicas, y entonces cuando eso llega al ciudadano común, ¿no?, eso crea un efecto muy negativo, ¿no?, y sobre todo muy perjudicial para lo que es algo más respetable, como usted lo decía al principio, ¿no?, nuestro Ejército Nacional. General, hay una cuestión en Periodismo Sin Fronteras desde el mismo momento en que Juan Manuel Santos, incluso antes de posesionarse, estaba hablando con magistrados de la Corte, con un poco de gente que era enemiga del Ejército. Nosotros dijimos en Periodismo Sin Fronteras que él era un agente promotor del castrocomunismo en Colombia, era el caballo de Troya del comunismo en Colombia. Nadie nos hizo caso. El Ejército lo sabe muy bien. Esto es una consecuencia más de ese plan para destruir al Ejército que viene dentro del Foro de Sao Paulo, usted lo sabe muy bien, general, que es desacreditar al Ejército, luego destruirlo y reemplazarlo por las fuerzas chavistas, podemos decirlo, que ya se han sellado mucho en Venezuela. El Ejército, conociendo esto, y su cúpula conociendo esto, han hecho oídos sordos ante la súplica, y hay que decirlo, general, de oficiales, de suboficiales que están presos, y la cúpula no se ha manifestado en favor de ellos. Es más, a cambio de unos soles o de unas prebendas o de unas misiones en el exterior, se callan. Y la cúpula actual no es excepción, general. Entonces, ahora, cuando los tocan a ellos, hay un escándalo. Muy bien, yo no estoy diciendo que no se deba hacer, pero no hay responsabilidad de estos mandos, no hay responsabilidad del ministro actual en lo que le está pasando al Ejército. Bueno, ese es un duro cuestionamiento, ¿no? Miremos desde el punto de vista institucional lo que eso significa. Partamos de un principio. Por formación, desde nuestras escuelas de capacitación, donde iniciamos nuestros primeros pasos en cualquiera de los niveles, como suboficiales, como oficiales, todos los soldados en sus carteles, siempre se ha sembrado la firme convicción del del respeto absoluto al poder civil de la nación. Eso no tiene ningún cuestionamiento. Aquí en algunas ocasiones se nos trataron de plantear las intenciones golpistas a raíz de unos correos que circularon hace un par de años, ¿no?, inocentes correos, pero hubo algunos medios de comunicación, ¿no?, que aprovecharon, como que están aprovechando, ¿no?, esta serie de cosas, ¿no?, con estos montajes para enlodar, ¿no?, enlodar a las fuerzas militares. O sea que esto no es nuevo. Esto obedece, como usted lo dice, ¿no?, a un plan, ¿no?, muy bien concebido, además hecho público. El Foro de Sao Paulo es un instrumento que están utilizando política las corrientes que llaman ahora progresistas socialistas, ¿no?, que ya se han incubado en varios países de la región. Y para ellos, ¿no?, en el caso colombiano, que es la excepción, saben que lo único que se opone a esas pretensiones es su aparato militar. Es la firme convicción que tenemos, militares y policías de este país, de defender la Constitución, de defender la democracia, de defender nuestras instituciones. Esto que está ocurriendo es producto de algo que hemos identificado y constantemente hemos anunciado: una guerra política y una guerra jurídica contra el Estado, pero particularmente contra las fuerzas militares, que son las que se oponen a esta pretensión. En cuanto a la guerra política, la acción es contra las instituciones. Política a raíz de este proceso que ha venido dando alrededor del alcalde mayor de Bogotá, ¿no?, la acción violenta, porque fue violenta, ¿no?, recurriendo a todo tipo de recursos y procedimientos habilidosos de orden jurídico para atacar la institucionalidad, contra la Procuraduría, contra la Contraloría, y
Aquí ahora, pues, contra el ejército, ¿no? Esa es la guerra política como institución, contra la inteligencia militar. La inteligencia militar es lo que más daño le ha causado a los grupos terroristas, sin duda alguna. Esa es la base, pues, de las operaciones de planeamiento. De ahí los golpes contundentes. Atacaron también ahorita en estas publicaciones, ¿no?, a algo supremamente valioso para el ejército, que es su aviación militar, ¿no?, porque también les ha causado mucho daño. Entonces, esto no son casualidades, eso está perfectamente orquestado. Y la guerra jurídica, sencillamente, pues las cifras lo demuestran. Muy exitosos en el campo de combate, pero humillados, ofendidos, derrotados en los estados judiciales. Hemos tenido dificultades con nuestro fiscal general. Aquí lo invitamos, le planteamos esa situación. ¿Cómo es posible, pues, que muchas peticiones de revisión de distintos procesos que allí se adelantan no sean atendidos? Quejas de los que están empapelados, quejas de los abogados defensores, no hay ninguna acción. Señor fiscal, esto es un gran problema, es un problema ya no es del ejército ni de la fuerza militar, es un problema nacional, porque en esas condiciones no habrá quien defienda este país. Lo peor que le puede pasar a un comandante ahora es dar resultados, porque inmediatamente lo procesan, lo juzgan, lo condenan y queda allí, tras las rejas. Más de 15.000 hombres tras rejas es una cifra preocupante. Eso genera desmoralización, desmotivación. El ejército más poderoso del mundo, el de los Estados Unidos, perdió la guerra en el Vietnam porque sus hombres no querían combatir, perdieron la voluntad de lucha. Si esto llegara a ocurrir aquí y se traten de buscar correctivos en un momento dado, quizás la solución sea demasiado tarde. No habrá quien defienda este país. General, ¿a usted le parece correcto que voy a hablarle con nombre propio, el general Mora esté dándose abrazos con estos terroristas, con estos bandidos de las FARC que tantos miles y miles de colombianos, soldados y policías han asesinado? ¿Le parece correcto que esté allá? A ver, hombre, ese es un tema... Letado. Es un tema que al mismo general Mora y a nosotros como institución, pues, nos ha preocupado. Nos ha preocupado, y a él personalmente, porque es un tema que hemos discutido en distintas ocasiones y en distintos escenarios. Su posición en este compromiso ha sido muy difícil. Para él ha sido de las más difíciles a través de toda su historia y a través de su carrera militar. Mora es un hombre de carácter, es un hombre confiable, es un hombre que aceptó esa responsabilidad que fue recomendado por el mando militar y el presidente de la República le dio esa oportunidad de estar allí. Para nosotros como institución, qué bueno tener a alguien allí. Lo peor sería que en esta mesa de conversaciones o de negociaciones no tuviéramos una representación militar, al igual que lo tiene la Policía Nacional con el general Naranjo, porque nuestra gran preocupación es que nos pudieran negociar sin darnos cuenta. Entonces, asumimos, ¿no?, que lo que está ocurriendo allí, ¿no?, sea manejado con la prudencia y con el carácter. Él mismo ha dicho y lo ha comentado, las dificultades que hay al interior de la mesa se dan más por parte de él defendiendo las posiciones de los militares que cualquier otra cosa. El tema de la defensa y la seguridad nacional es algo supremamente preocupante y supremamente grave. Él nos garantiza que mientras esté allí, bajo ninguna circunstancia, va a permitir que se le cause daño a las instituciones militares y por consecuente, ¿no?, al país y también como consecuencia algo que tenga que ver con la seguridad nacional. Pero que se esté abrazando, yo no creo que él se esté abrazando ya con los terroristas. Llama a Sergio Jaramillo ya uno de sus mejores amigos. Sergio Jaramillo, general. Bueno, Sergio Jaramillo es un personaje que a través de su tiempo, durante su época como viceministro, pues nos causó daño. Por eso una persecución contra muchos militares que están siendo procesados por este problema de los falsos positivos en casos en que eran irregulares y donde habían falsos testigos y demás. Sin embargo, él tomó partido ahí y eso nos creó dificultades. Él fue el gestor de este tema del derecho operacional, donde se implantaron unas normas y unas cosas que realmente pues, no tienen sentido y simplemente favorecen, ¿no?, la iniciativa militar en el momento del combate. Como es el tema, hasta son ridículos, unas cuestiones de colores y códigos que hay que utilizar, ¿no?, para poder actuar y ejercer la maniobra que es responsabilidad del comandante. Entonces, lo primero que viene la justicia ordinaria y le pregunta al soldado, ¿qué código utilizaron? Verde, azul, amarillo. Señor fiscal, allá en ese momento del combate no hay códigos, ¿no?
es el entrenamiento, las directrices, la orden del comandante, la circunstancia para efectuar la maniobra apropiada, ¿no? Para combatir, ¿no? Allá, olvídese, entonces hubo violaciones, no sé qué, la norma tal, entonces ya viene el proceso. Por eso es que en un momento dado toma la decisión, sí, la decisión es una acción, ¿no?, por parte de la Fiscalía contra la patrulla completa, comandante, ¿no?, y todos sus subalternos. Sí, el señor Sergio Jaramillo, yo se lo dije al señor presidente de la República, ¿no?, que era mucho el daño que nos está causando. Pues, no sé, él confía mucho en Sergio Jaramillo, la verdad nosotros, particularmente, y lo hemos dicho públicamente, ¿no?, tenemos nuestras reservas. Ojalá estemos equivocados, porque el poder de Sergio Jaramillo es supremamente grande en este tipo de negociaciones. Correcto. Pues yo difiero un poco de que el general Mora haya ayudado en algo a este país y al ejército sentándose ya con los bandidos, pero bueno. La preocupación ahorita es qué va a pasar con el Ejército Nacional, que es la misma pregunta, ¿qué va a pasar con el país, general? Destruyen al ejército, ponen una cúpula que está vendida, lo sabemos, que no van a poner a nadie en contra, que estaría vendida a este gobierno. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los civiles? A ver, Ricardo, usted es muy agresivo en sus planteamientos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué puede ocurrir, ¿no?, en esta negociación? Este no es un proceso de paz. Desde un principio se dijo, es un proceso de impunidad, negociación para terminar un conflicto, pero con un grupo terrorista FARC. O sea que el resto de amenazas no prevalecen. El ELN, y hay otras organizaciones armadas ilegales que constituyen una gran amenaza. O sea, pues, de que cuando se habla de paz, el mismo Sergio Jaramillo lo ha dicho, hay que esperar 10 años, ¿no?, a ver si esto, ¿no?, resulta. El país quiere es la paz. Nosotros como militares queremos la paz, y lo hemos dicho en distintas ocasiones. Si se puede negociar, ¿no?, políticamente esa paz, bienvenida, y evitamos aquí chorros de sangre en este país, especialmente de nuestra gente, nuestros combatientes, que son los que ponen el pecho aquí en defensa de las instituciones y combatiendo a los terroristas. Bienvenida esa paz negociada. Pero si no se logra esa gran paz que todo el país quiere, que es un anhelo nacional, se lo hemos dicho al señor presidente de la República, él bien sabe, ¿no?, que estamos en capacidad de lograr la misma paz con victoria militar. Solo que necesitamos 3 cosas, señor presidente. La primera, voluntad política, no solamente del Ejecutivo, no solamente del Legislativo, que se podría obtener, sino de la rama judicial, que no es tan esquiva y que nos trata como nos viene tratando. Si no hay voluntad política del Estado como un todo, no podemos lograrlo. La segunda necesidad para lograr esta paz con victoria militar, hombre, un estatuto antiterrorista. Es el único país que reconoce abiertamente, públicamente, internacionalmente, es víctima de un conflicto armado y no tiene un estatuto antiterrorista. No lo hay, o sea que no le dan herramientas legales, herramientas jurídicas a nuestros combatientes, ¿no?, para enfrentar esta amenaza. No se puede tocar muchas cosas que tienen que ver con los grupos de apoyo de estas organizaciones terroristas, ¿sí? Ya se nos quedan restricciones ahorita, pues, para ciertos grupos ilegales. No pueden actuar las fuerzas militares, es cuestión de policía. Es decir, todo es restrictivo. Los países que han enfrentado problemas de estas características en distintas ocasiones, en distintos lugares, recurriendo a instrumentos jurídicos perfectamente valideros, ¿no?, perfectamente aceptables, ¿no?, para evitar violaciones a las normas, para evitar la violación a los derechos humanos, ¿no?, el derecho de guerra, el derecho internacional humanitario aplicado allí, pero el instrumento como tal y la norma no las hay. Entonces tenemos grandes vacíos. Entonces eso permite precisamente que en un momento dado dentro del conflicto se den ciertas conductas que en un momento dado terminan penalizadas, ¿no?, con perjuicio para la moral y con perjuicio para la voluntad de lucha de los combatientes. Y finalmente, la seguridad jurídica. Todos los ejércitos, todas las fuerzas militares del mundo, ¿no?, tienen, ¿no?, una justicia penal y otorga un fuero. Genera una
seguridad y una protección jurídica para sus actuaciones dentro de la actividad armada, en relación con el servicio y únicamente con el servicio. Países que, por alguna circunstancia, tenían justicia penal militar y que tenían fuero militar, ya no lo tienen porque están en paz. Pero sus propias normas establecen que en el momento en que el país entre en conflicto militar, en conflicto bélico, se reactiva nuevamente. Aquí nos la quitaron en plena guerra. Ahorita no tenemos fuero militar, no tenemos protección jurídica. Estamos sometidos al capricho de la justicia ordinaria y eso es supremamente grave. Entonces, sumemos todas estas cosas, esa sumatoria, ¿no? Precisamente es lo que genera ese estado de preocupación, ese estado de desmotivación. Ya este problema se nos salió de las manos a nosotros como institución, ya es problema del país. Repito, si seguimos así y no hay correctivos oportunos, no habrá quien nos defienda. General, usted menciona una paz negociada que es posible con las FARC, pero recuerde que la paz negociada que hicimos con el M-19 y con las FARC y con otros grupos nos trajo la Constitución del 91, que es la que tiene al ejército hoy en día sometido y arrodillado. Muchos guerrilleros conformaron las cortes, los juzgados, las fiscalías, y desde ahí están atacando que les ha dado mejor resultado jurídicamente al ejército. Están encarcelando a sus mejores combatientes. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una paz negociada con las FARC si sabemos que va a pasar esto? Nosotros queremos, si se da una negociación política para lograr esa paz, una paz bien negociada. ¿Y qué es una paz bien negociada? Lo planteamos y fuimos muy claros en oportunidades que tuvimos de discutir esto con el señor presidente de la República. También tres cosas, señor presidente. Una, acción penal contra quienes se desmovilicen. 2, entrega de las armas, no dejación como se pretende. Y 3, cortar de raíz el vínculo con el narcotráfico, que esa es la fuente de ingresos que utilizan, ¿no?, para sostenerse, para proyectarse, ¿no?, porque es mucho el dinero que reciben por ese concepto. Esos eran los 3 requisitos mínimos. Y otra serie de consideraciones, señor presidente, por favor, en el momento de negociar, ¿no?, hacer claro que cuando el Estado se torna muy generoso y se entrega mucho al contrincante en este tipo de negociaciones, es una muestra de debilidad. Y esa muestra de debilidad, ¿no?, habilidosamente la utilizan en su propio beneficio. Ojalá que esto no vaya a ocurrir. ¿Usted sí confía en las buenas intenciones del presidente Juan Manuel Santos? Hombre, Honestamente, general. a ver, no, yo estoy hablando aquí honestamente y hablando aquí con toda claridad, porque estamos... ¿O prefiere que pasemos a otra pregunta? No, a ver, es que, mire, hay que entender, ¿no? Y así como le dije en un principio, somos respetuosos, Okay. ¿no?, de la institucionalidad, somos respetuosos de la figura presidencial, somos respetuosos de la condición que tiene nuestro presidente como comandante en jefe, ¿no? Somos, en sentido, totalmente leales a ese compromiso, ¿sí? Entonces, sobre las buenas o malas intenciones puede haber cualquier cantidad de cuestionamientos, según la posición que uno quiera adoptar, ¿no?, desde el punto de vista político, es decir, cualquier lectura permite este tema. Nosotros pensamos de que él sí es honesto y que hay un compromiso de él con el país y un compromiso con sus fuerzas militares. Ojalá sea así. Bueno, general, ¿qué pasará con esa posición cuando estemos convertidos en una Venezuela o en una Cuba? ¿Qué va? Pues, allá vamos. Cuando llegue esa cosa, entonces tendremos un ejército derrotado, unas fuerzas militares ya inexistentes, ¿no? Tendremos seguramente, ¿no?, lo que hay en Venezuela, unas guardias pretorianas, ¿no?, para defender el régimen, que es lo que el Foro de San Pablo pues no pretende, porque eso es lo que ellos quieren, ¿no?, lo que es la parte institucional de las fuerzas militares, de lo que legalmente deben portar más de la República, eso pasa o desaparece, eso hay que desaparecerlas, ¿no? Venezuela le tocó someterse a eso, ¿no? La invasión cubana, están sometidos por Cuba, ¿no?
sus fuerzas militares ya desaparecieron como tal, ¿no? Son las guardias pretorianas al servicio del régimen, ¿no? Y esas motocicletas que vimos, ¿no?, andando por toda la ciudad, esos motociclistas disparando contra la multitud, no son venezolanos, son cubanos, me decía un venezolano ayer. Aquí en este caso no están matando venezolanos a venezolanos, se nos vinieron los cubanos a matar a los venezolanos. Si eso llegara a ocurrir en este país, pues el país sencillamente sería la hecatombe, ¿no? Yo creo pues que no cabe en la mente de cualquiera de los colombianos, ¿no?, permitir que esto suceda. Entonces hagamos respetar nuestras instituciones, ¿no? Miren en su ejército, miren sus fuerzas militares, ¿no?, un baluarte importante para garantizar la seguridad, la defensa, la institucionalidad, la democracia, todos estos valores que hemos acogido, ¿no?, que son muy respetables, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Depende de la sociedad civil. Mire exactamente qué está ocurriendo, ¿no?, qué hay que hacer, pero fundamentalmente, ¿no?, tengan confianza, tengan respeto, tengan consideración, ¿no?, y solidaridad con nuestros combatientes. General, una última pregunta. ¿Quién le conviene más al país y a la institución armada? ¿Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga o Marta Lucía Ramírez? Esa sí no se la contesto, porque mi condición de presidente de ACORE, la norma estatutaria no permite la intervención de la asociación, ¿no?, en temas de tipo partidista, con los cuales pues se pueda comprometer, ¿no?, el nombre de lo que a mí me toca manejar y responder. Es así. Lamento mucho, Ricardo, pero no se la contesto. Muchas gracias, general. Muchas gracias.